Todo comenzó una noche lluviosa de octubre en Madrid. El otoño había llegado con fuerza, tiñendo las calles de ocres y dorados, pero esa noche solo se veían sombras y el brillo de las farolas reflejado en el asfalto mojado. Yo estaba en casa, en nuestro piso del barrio de Salamanca, revisando algunos documentos del trabajo. Siempre he sido una mujer dedicada a mi carrera, quizás demasiado, pero esa noche algo me decía que debía tomarme un respiro. Horas antes, había recibido una llamada de mis padres. Estaban emocionados, como dos adolescentes a punto de tener su primera cita. «Cariño, tu padre y yo vamos a celebrar nuestro aniversario de bodas», me dijo mi madre con esa voz suya, siempre cálida y llena de vida. «Hemos reservado en ese restaurante nuevo del centro, el que tiene esas vistas increíbles de la Gran Vía». Recuerdo haber sonreído, contagiada por su entusiasmo. 35 años de matrimonio y seguían mirándose como el primer día. «Pasadlo bien», les dije. «Y tened cuidado con la lluvia». Palabras rutinarias, dichas sin pensar. ¿Cómo iba a imaginar que serían las últimas que les diría? La noche avanzaba y yo seguía enfrascada en mis papeles. Víctor, mi marido, estaba en su estudio, trabajando en uno de sus casos. Es abogado, y siempre bromeaba diciendo que se había casado con su trabajo mucho antes que conmigo. Nuestra hija, Camila, dormía en su habitación. A sus 15 años, ya mostraba esa rebeldía típica de la adolescencia, pero esa noche todo estaba en calma. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Miré el reloj, las 11:47. Un escalofrío me recorrió la espalda. Las llamadas a esas horas nunca traen buenas noticias. «¿Señora Martínez?», preguntó una voz grave al otro lado de la línea. «Soy el agente Rodríguez, de la Policía Nacional». Sentí como el aire abandonaba mis pulmones. «Lamento informarle que sus padres han sufrido un accidente automovilístico en la M30. Lo siento mucho, pero ambos fallecieron en el acto». El mundo se detuvo. Las palabras del agente resonaban en mi cabeza, pero no conseguía darle sentido. ¿Mis padres? ¿Muertos? Era imposible. Hacía solo unas horas estaban riendo, haciendo planes. No sé cuánto tiempo pasé en silencio, con el teléfono pegado a la oreja. Debió ser bastante, porque de repente sentí la mano de Víctor en mi hombro. «Elena, ¿qué pasa?», me preguntó, su voz teñida de preocupación. Las palabras salieron de mi boca como un susurro roto: «Mis padres han tenido un accidente. Están muertos». Y fue entonces, al decirlo en voz alta, cuando la realidad me golpeó con toda su fuerza. Mis piernas flaquearon y caí de rodillas, sollozando incontrolablemente. Víctor me abrazó, sus brazos rodeándome con fuerza. «Lo siento mucho, cariño», me dijo, su voz suave contra mi pelo. «Estoy aquí. Saldremos adelante juntos». En ese momento, agradecí su presencia, su apoyo. No podía imaginar que esas palabras de consuelo escondían una realidad muy diferente. Los días siguientes fueron un borrón de lágrimas, trámites y rostros compungidos. El funeral se celebró en la iglesia de San Jerónimo el Real, donde mis padres se habían casado tantos años atrás. Familiares y amigos llenaron el lugar, todos con historias sobre la bondad de mi madre o la integridad de mi padre. Yo escuchaba todo como si estuviera bajo el agua, aturdida y desconectada. Camila lloraba en silencio a mi lado, aferrada a mi mano como cuando era pequeña. Nuestra relación siempre había sido cercana, aunque últimamente la notaba más distante, más inclinada hacia su padre. Pero en ese momento, el dolor nos unía de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. Fue durante el velorio cuando empecé a notar algo extraño en Víctor. Mientras yo recibía las condolencias de los asistentes, lo vi hablando en voz baja con el abogado de la familia. Su rostro mostraba una intensidad que no encajaba con la situación. En ese momento lo atribuí al estrés, a su manera de lidiar con la pérdida. Qué equivocada estaba. Esa noche, de vuelta en casa, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché a Víctor hablando por teléfono en su despacho. Su voz sonaba excitada, casi jubilosa. «Sí, ¿el testamento se leerá mañana?» «No, no creo que haya sorpresas». «Sí,
todo saldrá según lo planeado. Esas palabras me dejaron helada. ¿De qué estaba hablando? ¿Qué plan? El cansancio y el dolor nublaron mi juicio, y decidí no darle importancia. Fue un error que pagaría caro. La lectura del testamento fue al día siguiente. El despacho del notario olía a cuero y a papeles viejos. Mientras el hombre leía el documento con voz monótona, sentí que mi mundo volvía a tambalearse. Mis padres me habían dejado todo: la mansión familiar en La Moraleja, las propiedades en la costa, las acciones de la empresa. Una fortuna que ni siquiera sabía que poseían. Miré a Víctor, esperando ver sorpresa en su rostro. En cambio, vi una sonrisa de satisfacción que desapareció tan rápido que me pregunté si la había imaginado. Camila, por su parte, parecía confundida y un poco molesta. ¿Todo para mamá?, preguntó con un tono que no supe interpretar. ¿No hay nada para mí? El notario carraspeó, incómodo. Bueno, señorita, técnicamente todo pasa a ser propiedad de su madre, pero... Pero nada, interrumpió Víctor, su voz suave pero firme. Tu madre sabrá administrarlo todo por el bien de la familia, ¿verdad, Elena? Asentí, aún aturdida por la revelación. En ese momento, no podía imaginar que esas palabras de Víctor escondían un plan mucho más siniestro. Un plan que pronto pondría a prueba no solo mi fortaleza, sino también el amor y la confianza que creía tener en mi familia. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y decisiones. Tuve que lidiar no solo con el dolor de la pérdida, sino también con la repentina responsabilidad de gestionar un patrimonio del que apenas tenía conocimiento. Víctor se ofreció a ayudarme, por supuesto. No te preocupes por nada, cariño, me decía. Yo me encargaré de todo. Y así, poco a poco, fui delegando en él. Estaba demasiado cansada, demasiado abrumada como para darme cuenta de que, con cada firma, con cada decisión que dejaba en sus manos, estaba cediendo no solo el control de la herencia, sino también el de mi propia vida. Fue una tarde, apenas 2 semanas después del funeral, cuando todo cambió. Estaba en el salón de la mansión, revisando viejos álbumes de fotos, cuando Víctor entró con Camila. Sus rostros tenían una expresión que nunca antes había visto. Elena, dijo Víctor, su voz fría como el hielo, tenemos que hablar. Y así, con esas 4 palabras, comenzó el capítulo más oscuro de mi vida. Un capítulo que me llevaría al borde del abismo, pero que también me enseñaría la verdadera fuerza que llevaba dentro. Las palabras de Víctor resonaron en el salón como un trueno en una noche de verano. Tenemos que hablar. 4 palabras tan simples y a la vez tan aterradoras. Me incorporé del sofá, dejando a un lado el álbum de fotos que había estado revisando. Las imágenes de tiempos más felices quedaron olvidadas mientras enfrentaba la fría mirada de mi marido y la expresión confusa de mi hija. ¿Qué ocurre?, pregunté, intentando mantener la calma. El silencio que siguió fue ensordecedor. Víctor y Camila intercambiaron una mirada que no supe interpretar. Fue entonces cuando Víctor dio un paso adelante, su postura erguida y dominante, tan diferente del hombre cariñoso que creía conocer. Elena, comenzó, su voz carente de toda emoción, hemos estado revisando el testamento de tus padres con detenimiento. Y hay algo que necesitas saber. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué podía haber en ese documento que yo no supiera ya? El notario había sido claro, todo me pertenecía a mí. Pero la sonrisa que se dibujó en el rostro de Víctor me hizo estremecer. Verás, continuó, sacando unos papeles de su maletín, hay una cláusula interesante aquí. Dice que, en caso de tu fallecimiento, todo pasaría directamente a Camila. Hizo una pausa, como saboreando sus siguientes palabras. Y como su padre y tutor legal, yo sería el administrador de todo hasta que ella cumpla la mayoría de edad. Me quedé sin aliento. ¿De qué estaba hablando? ¿Por qué me decía esto ahora? La confusión dio paso rápidamente a la indignación. ¿Y eso qué tiene que ver?, pregunté, mi voz temblando ligeramente. Yo estoy aquí, Víctor. Estoy viva. Fue entonces cuando Camila, mi pequeña Camila, dio un paso al frente. Su rostro, usualmente dulce, mostraba una dureza que nunca antes había visto. Mamá, dijo, su voz fría y distante,
papá y yo hemos estado hablando. Creemos que sería mejor si tú ya no vivieras aquí. El mundo se detuvo. Las palabras de mi hija me golpearon como un puñetazo en el estómago. No podía ser cierto. Tenía que ser una pesadilla. Miré a Víctor, buscando algún signo de que todo esto era una broma de mal gusto, pero su expresión era de pura determinación. Lo que Camila quiere decir, intervino Víctor, su voz suave pero implacable, es que esta casa, todo esto, hizo un gesto abarcando el lujoso salón, ya no te pertenece. Legalmente, todo es de Camila. Y nosotros decidimos quién vive aquí. Las lágrimas comenzaron a nublar mi visión. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿En qué momento mi familia se había convertido en esto? No pueden hacer esto, susurré, mi voz quebrada por la incredulidad y el dolor. Esta es mi casa. Mis padres me la dejaron a mí. Víctor soltó una risa seca, carente de humor. Oh, Elena, dijo, negando con la cabeza como si le estuviera explicando algo a un niño, claro que podemos. De hecho, ya lo hemos hecho. Hemos presentado los papeles necesarios. Según la ley, tú ya no tienes ningún derecho aquí. Me sentí mareada. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor. ¿Cómo era posible que el hombre con el que había compartido mi vida durante tantos años, el padre de mi hija, pudiera ser tan cruel? Pero, ¿por qué? Logré articular entre sollozos. ¿Por qué me hacen esto? Fue Camila quien respondió, su voz fría y distante, porque es lo justo, mamá. Tú siempre lo has tenido todo. La atención, el dinero, el amor de los abuelos. Ahora es mi turno. Sus palabras me atravesaron como dagas. ¿De dónde venía todo este resentimiento? ¿Cómo no me había dado cuenta antes? Víctor dio un paso hacia mí, su rostro una máscara de falsa compasión. Vamos, Elena, no lo hagas más difícil. Recoge tus cosas y vete. Es lo mejor para todos. Me levanté, temblando de pies a cabeza. No pueden echarme así, dije, intentando que mi voz sonara firme. Esta es mi casa. Mi hogar. Víctor suspiró, como si mi resistencia le resultara tediosa. Elena, no me obligues a llamar a la policía. Sería muy desagradable para todos. La amenaza implícita en sus palabras me heló la sangre. ¿Realmente sería capaz de hacer eso? Miré a Camila, buscando algún signo de la niña dulce que había criado, pero solo encontré una mirada fría y determinada. Con el corazón destrozado, subí a mi habitación. Cada paso por las escaleras era como caminar sobre cristales rotos. Los recuerdos me asaltaban en cada rincón, las risas compartidas, los momentos felices, las pequeñas discusiones que ahora parecían tan insignificantes. Mientras recogía algunas prendas y objetos personales, escuché el ruido de un camión fuera. Me asomé a la ventana y vi con horror cómo unos hombres comenzaban a sacar mis cosas de la casa. Mis libros, mis cuadros, mis recuerdos, todo estaba siendo cargado sin cuidado alguno. Bajé corriendo las escaleras, el pánico apoderándose de mí. No pueden hacer esto, grité, enfrentándome a Víctor que supervisaba todo con una sonrisa de satisfacción. Son mis cosas. Él se giró hacia mí, su rostro una máscara de cruel diversión. Lo siento, Elena, dijo, sin un ápice de remordimiento en su voz, pero sí puedo. Todo esto es ahora de Camila. Y yo, como su padre, cuidaré del patrimonio. Me quedé paralizada, viendo cómo mi vida era literalmente sacada de la casa en cajas y bolsas. Camila observaba todo desde un rincón, su expresión una mezcla de triunfo y algo que no pude descifrar. ¿Era culpa? ¿Arrepentimiento? No lo sabía, y en ese momento, el dolor era demasiado intenso como para intentar entenderlo. Las horas siguientes pasaron en un borrón de lágrimas y desesperación. Intenté razonar con Víctor, suplicar a Camila, pero fue en vano. Sus decisiones estaban tomadas, y yo ya no tenía cabida en sus vidas. Cuando el sol comenzó a ponerse, me encontré en la calle con apenas una maleta y el corazón hecho pedazos. La mansión que había sido mi hogar durante tantos años ahora se alzaba frente a mí como una fortaleza impenetrable.
Las luces se encendieron en el interior, y pude ver las siluetas de Víctor y Camila moviéndose por el salón, como si nada hubiera pasado. Me alejé caminando sin rumbo fijo, las lágrimas nublando mi visión. Las calles de Madrid, que siempre me habían parecido acogedoras, ahora se sentían hostiles y amenazantes. ¿A dónde iría? ¿Qué haría ahora? Mientras caminaba, los recuerdos de mi vida pasada me asaltaban sin piedad. Los domingos en familia, las cenas de Navidad, los cumpleaños de Camila. Todo parecía ahora una cruel mentira. ¿Cuánto tiempo habían estado planeando esto Víctor y Camila? ¿Desde cuándo mi propia hija me veía como una rival en lugar de como su madre? La noche caía sobre la ciudad, y yo seguía vagando sin destino. El peso de la maleta se hacía cada vez más insoportable, al igual que el peso en mi corazón. Fue entonces cuando, en medio de mi desesperación, recordé a Rosa. Rosa había sido mi amiga desde la universidad. Siempre leal, siempre dispuesta a ayudar. Hacía años que no hablábamos mucho, la vida nos había llevado por caminos diferentes, pero recordé sus palabras la última vez que nos vimos: Elena, pase lo que pase, siempre puedes contar conmigo. Con manos temblorosas, busqué una cabina telefónica. Rebusqué en mi bolso hasta encontrar algunas monedas y marqué su número, rezando para que aún fuera el mismo. Después de varios tonos, escuché su voz. «Diga». «Rosa», dije, mi voz quebrada por el llanto, «soy Elena. Necesito tu ayuda». Hubo un momento de silencio, y luego la voz preocupada de Rosa llenó la línea. «Elena, ¿qué pasa? ¿Estás bien?». Las palabras salieron de mí como un torrente. Le conté todo, la muerte de mis padres, la traición de Víctor y Camila, cómo me habían echado de mi propia casa. Rosa escuchó en silencio, solo interrumpiendo para pedirme que me calmara cuando el llanto me impedía hablar. «Elena», dijo finalmente, su voz firme y decidida, «ven a casa. Ahora mismo. Te enviaré un taxi». Media hora después, estaba frente a la puerta del pequeño piso de Rosa en Lavapiés. Ella me recibió con un abrazo fuerte y cálido, y por primera vez en lo que parecía una eternidad, me sentí segura. Esa noche, tumbada en el sofá de Rosa, lloré hasta quedarme sin lágrimas. Mi amiga me escuchó, me consoló y, cuando finalmente me calmé, me dijo algo que encendería una chispa en mi interior: «Elena, no puedes dejar que se salgan con la suya. Tus padres te dejaron esa casa por una razón. Es hora de luchar». Mientras el sueño me vencía, esas palabras resonaban en mi mente. Sí, había perdido mucho, pero aún me quedaba algo, mi dignidad y mi determinación. Y con eso, quizás, podría recuperarlo todo. El amanecer me encontró acurrucada en el sofá de Rosa, con los ojos hinchados y la garganta seca. Por un momento, al despertar, pensé que todo había sido una pesadilla. Pero el peso de la realidad cayó sobre mí como una losa cuando reconocí el pequeño salón de mi amiga. Rosa ya estaba despierta, preparando café en la cocina. El aroma familiar me reconfortó un poco, trayendo recuerdos de mañanas más felices. Me incorporé lentamente, sintiendo cada músculo de mi cuerpo protestar por la noche incómoda. «Buenos días, Elena», dijo Rosa, entrando al salón con 2 tazas humeantes. Su voz era suave, cargada de preocupación. «¿Cómo te encuentras?». Intenté sonreír, pero solo logré una mueca triste. «Como si me hubiera pasado un tren por encima», respondí con sinceridad. Rosa se sentó a mi lado, ofreciéndome una de las tazas. El calor del café entre mis manos fue como un pequeño ancla a la realidad. Nos quedamos en silencio un momento, cada una sumida en sus pensamientos. «Elena», comenzó Rosa finalmente, su voz firme pero amable, «sé que ahora todo parece oscuro, pero no puedes rendirte. Tienes que luchar». Sus palabras de la noche anterior volvieron a resonar en mi mente. Luchar. ¿Pero cómo? Me sentía tan perdida, tan derrotada. «No sé por dónde empezar, Rosa», confesé, las lágrimas amenazando con volver a brotar. «Lo he perdido todo. Mi casa, mi familia». Rosa me miró con determinación. «No, Elena. No lo has perdido todo. Tienes tu inteligencia, tu fuerza. Y me tienes a mí».
Vamos a recuperar lo que es tuyo. Su confianza en mí me conmovió profundamente. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien creía en mí de esa manera? Víctor siempre había sido el fuerte, el que tomaba las decisiones. Yo me había acostumbrado a seguir su liderazgo, a dudar de mis propias capacidades. ¿Por dónde empezamos?, pregunté, sintiendo una chispa de esperanza encenderse en mi pecho. Rosa sonrió, una sonrisa llena de determinación. Primero, necesitamos un plan. Y para eso, necesitamos información. ¿Recuerdas a alguien que pueda ayudarnos? ¿Algún contacto de cuando trabajabas en la empresa de tus padres? La pregunta me hizo reflexionar. Hacía años que no pensaba en mis días en la empresa familiar. Había dejado todo eso atrás cuando me casé con Víctor, convencida de que mi lugar estaba en casa, cuidando de mi familia. Qué ingenua había sido. De repente, un nombre surgió en mi mente. Antonio Ruiz, dije, sorprendida de lo claro que sonaba ese nombre después de tantos años. Era el asesor legal de la empresa. Siempre fue leal a mis padres. Rosa asintió con entusiasmo. Perfecto. Ese es nuestro primer paso. Vamos a contactar con Antonio. Las siguientes horas las pasamos planeando. Rosa me prestó su ordenador y juntas buscamos información sobre Antonio. Para mi sorpresa, seguía trabajando en el mismo bufete de abogados. Conseguimos su número y, con el corazón latiendo a 1000 por hora, marqué. La voz de Antonio al otro lado de la línea me transportó años atrás. ¿Elena? ¿Elena Martínez? No puedo creerlo. ¿Cómo estás? Le conté mi situación, intentando mantener la compostura. Antonio escuchó en silencio, solo interrumpiendo para hacer algunas preguntas puntuales. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Elena, dijo finalmente, su voz cargada de determinación, lo que te han hecho es ilegal. El testamento de tus padres no puede ser manipulado de esa manera. Voy a ayudarte. Esas palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida. Por primera vez desde que todo había comenzado, sentí que tenía una oportunidad real de recuperar mi vida. Antonio nos citó en su despacho esa misma tarde. Rosa insistió en acompañarme, y agradecí su apoyo. Juntas nos dirigimos al centro de Madrid, donde se encontraba el imponente edificio del bufete de abogados. El despacho de Antonio era exactamente como lo recordaba, elegante, sobrio, con estanterías llenas de libros de derecho. Él nos recibió con una sonrisa amable, aunque pude ver la preocupación en sus ojos cuando me miró. Elena, dijo, estrechando mi mano, lamento mucho lo de tus padres. Eran personas extraordinarias. Asentí, sintiendo el familiar nudo en la garganta al pensar en ellos. Gracias, Antonio. Y gracias por recibirnos tan pronto. Nos sentamos y, durante las siguientes horas, repasamos cada detalle de mi situación. Antonio tomaba notas, hacía preguntas, consultaba libros y documentos en su ordenador. Rosa y yo observábamos en silencio, esperando ansiosamente su veredicto. Finalmente, Antonio se reclinó en su silla, sus ojos brillando con una mezcla de indignación y determinación. Elena, dijo, su voz firme, lo que tu marido y tu hija han hecho es completamente ilegal. El testamento de tus padres es claro, todo te pertenece a ti. No pueden echarte de tu propia casa ni disponer de tus bienes de esa manera. Sentí como si un peso enorme se levantara de mis hombros. ¿Entonces puedo recuperarlo todo?, pregunté, casi sin atreverme a esperar. Antonio asintió. Podemos y vamos a hacerlo. Pero no será fácil. Víctor parece haber planeado esto cuidadosamente. Tendremos que luchar. Estoy dispuesta a luchar, dije, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Haré lo que sea necesario. Rosa me apretó la mano en señal de apoyo. Antonio sonrió, una sonrisa que me recordó a mi padre cuando estaba a punto de cerrar un gran negocio. Bien, dijo, entonces manos a la obra. Vamos a necesitar todos los documentos que puedas conseguir, el testamento original, escrituras de propiedad, cualquier cosa que demuestre que eres la legítima propietaria. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad.
Entre Rosa y yo, conseguimos recopilar toda la documentación necesaria. Fue un proceso doloroso, revivir tantos recuerdos a través de papeles y fotografías. Pero cada documento era un paso más cerca de recuperar lo que era mío por derecho. Antonio trabajaba incansablemente, preparando nuestra estrategia legal. Me explicaba cada paso, asegurándose de que entendiera completamente lo que estábamos haciendo. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí en control de mi propia vida. Una tarde, mientras revisábamos algunos documentos en el despacho de Antonio, recibí una llamada inesperada. Era Camila. Mi corazón dio un vuelco al ver su nombre en la pantalla del teléfono. «Mamá», dijo, su voz temblorosa, «¿podemos hablar?» Miré a Rosa y Antonio, que me observaban con preocupación. Tomé una respiración profunda. «Claro, Camila. ¿Qué ocurre?» Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Cuando Camila volvió a hablar, su voz estaba cargada de emoción. «Mamá, lo siento. Lo siento mucho. No sabía», papá me dijo. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Escuchar a mi hija, mi pequeña, sonando tan perdida y arrepentida, me partió el corazón. Pero también encendió una nueva determinación en mí. «Camila», dije, intentando mantener la calma, «te quiero. Siempre te querré. Pero lo que tú y tu padre habéis hecho está mal. Muy mal. Y voy a luchar para recuperar lo que es mío». Hubo otro silencio, interrumpido solo por los sollozos ahogados de Camila. «Lo sé, mamá. Y quiero ayudarte. Papá no es quien creíamos que era». Esas palabras fueron como un rayo de luz en la oscuridad. Mi hija estaba volviendo a mí. Aún quedaba esperanza. «Gracias, Camila», dije, mi voz temblando de emoción. «Hablaremos pronto, ¿de acuerdo?» Cuando colgué, me encontré con las miradas expectantes de Rosa y Antonio. Les conté la conversación, viendo cómo sus expresiones pasaban de la sorpresa a la esperanza. «Esto cambia las cosas», dijo Antonio, su mente ya trabajando en las implicaciones legales. «Si Camila está de nuestro lado, tenemos una ventaja enorme». Rosa me abrazó, sus ojos brillando con lágrimas de alegría. «¿Lo ves, Elena? Las cosas están empezando a mejorar». Y tenía razón. Esa llamada fue el punto de inflexión. De repente, el futuro que parecía tan oscuro comenzó a iluminarse. Aún quedaba un largo camino por recorrer, batallas legales que librar, heridas emocionales que sanar. Pero por primera vez desde que todo había comenzado, sentí que realmente tenía una oportunidad. Esa noche, de vuelta en el pequeño piso de Rosa, me senté junto a la ventana, observando las luces de Madrid. La ciudad que siempre había sido mi hogar y que ahora se sentía como un campo de batalla. Pero era mi campo de batalla. Y estaba lista para luchar. Pensé en mis padres, en lo orgullosos que estarían de verme enfrentando esta adversidad. Pensé en Camila, en la esperanza de reconstruir nuestra relación. Y pensé en Víctor, en el hombre que creía conocer y que resultó ser un extraño. Mañana sería un nuevo día. Un día más cerca de recuperar mi vida, mi hogar, mi dignidad. Y esta vez, sería más fuerte, más sabia. Esta vez, nadie me quitaría lo que era mío por derecho. Con esa determinación ardiendo en mi pecho, me fui a dormir. El camino sería difícil, pero estaba lista para recorrerlo. Porque ahora sabía la verdad, la fuerza que necesitaba siempre había estado dentro de mí. Solo necesitaba recordarlo. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad. Cada mañana me despertaba con una nueva determinación, lista para enfrentar los desafíos que se avecinaban. Rosa había insistido en que me quedara en su piso el tiempo que fuera necesario, y su apoyo incondicional era como un faro en la tormenta que estaba atravesando. Antonio, por su parte, trabajaba incansablemente en nuestro caso. Nos reuníamos casi a diario en su despacho, repasando estrategias legales y analizando cada detalle del testamento de mis padres. Su experiencia y dedicación me daban la confianza que tanto necesitaba en esos momentos. Una mañana, mientras caminaba por el bullicioso barrio de Lavapiés hacia la panadería de la esquina, mi mente divagaba entre recuerdos y planes futuros.
El aroma a pan recién horneado y café me envolvió cuando entré en la pequeña tienda, saludando con una sonrisa a la señora Concha, la dueña. «Buenos días, Elena», me saludó con su característica calidez. «¿Lo de siempre?». Asentí, agradecida por estos pequeños momentos de normalidad en medio del caos que era mi vida. Mientras esperaba mi pedido, noté que alguien me observaba. Me giré y me encontré cara a cara con un hombre alto y bien vestido que me resultaba vagamente familiar. «¿Elena Martínez?», preguntó, su voz grave y educada. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Sería alguien enviado por Víctor? ¿Debería correr? Pero antes de que pudiera reaccionar, el hombre sonrió amablemente. «Perdona si te he asustado. Soy Javier Andrade, ¿me recuerdas? Trabajé con tu padre durante años». El alivio me inundó al reconocer el nombre. Javier Andrade había sido uno de los socios más cercanos de mi padre, un hombre de confianza en la empresa familiar. «Señor Andrade», por supuesto, respondí, estrechando su mano. «Ha pasado mucho tiempo». Javier asintió, su rostro tornándose serio. «Elena, he oído lo que ha pasado. Lo de tus padres, lo de Víctor. Lo siento mucho». Sentí un nudo en la garganta. Era extraño hablar de esto con alguien que no fuera Rosa o Antonio, alguien que había conocido a mis padres, que formaba parte de esa vida que parecía tan lejana ahora. «Gracias», logré decir. «Han sido tiempos difíciles». Javier me miró con una mezcla de compasión y determinación. «Elena, me gustaría hablar contigo. ¿Tienes un momento?». Dudé por un instante, pero algo en su mirada me inspiró confianza. Asentí. Tras recoger mi pedido, salimos juntos de la panadería. Caminamos hasta un pequeño parque cercano, donde nos sentamos en un banco a la sombra de un viejo olmo. «Elena», comenzó Javier, su voz cargada de emoción, «tu padre fue más que un socio para mí. Fue un amigo, un mentor. No puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo destruyen su legado». Sus palabras me conmovieron profundamente. Era como si una parte de mi padre estuviera allí, apoyándome. «¿Qué quiere decir, señor Andrade?», pregunté, sintiendo que estaba a punto de escuchar algo importante. Javier se inclinó hacia mí, bajando la voz. «Quiero ayudarte, Elena. No puedo permitir que Víctor y tu hija se salgan con la suya. Tengo recursos, contactos. Puedo proporcionarte el apoyo que necesitas, tanto financiero como estratégico». Me quedé sin palabras. ¿Era posible? ¿Había encontrado otro aliado en esta batalla que parecía tan desigual? Pero eso no es todo, continuó Javier. Se giró y llamó a alguien que estaba a unos metros de distancia. Un joven, de unos 30 años, se acercó a nosotros. «Elena, te presento a mi hijo, Daniel. Es abogado, especializado en casos de patrimonio». Daniel me estrechó la mano, su mirada llena de determinación. «Es un placer conocerte, Elena. He estado siguiendo tu caso y creo que puedo ayudar». De repente, sentí que el peso que cargaba sobre mis hombros se aligeraba un poco. Aquí estaban estos dos hombres, prácticamente desconocidos, ofreciéndome su ayuda desinteresada. Eran los extraños que cambiarían todo para mí. No sé qué decir, confesé, abrumada por la emoción. «¿Por qué hacen esto?». Javier sonrió, una sonrisa que me recordó tanto a mi padre que sentí un dolor agudo en el pecho. «Porque es lo correcto, Elena. Tu padre siempre decía que en los negocios, como en la vida, lo más importante es la integridad. No puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo pisotean la suya». Daniel asintió, añadiendo, «Además, desde el punto de vista legal, tu caso es fascinante. Estoy seguro de que podemos ganar esto». Pasamos las siguientes horas discutiendo estrategias, compartiendo información. Daniel demostró ser brillante, encontrando ángulos legales que ni siquiera Antonio había considerado. Javier, por su parte, ofreció utilizar sus contactos para presionar a Víctor en el mundo empresarial. Cuando finalmente nos despedimos, ya entrada la tarde, sentí que algo había cambiado dentro de mí. Ya no era solo yo contra Víctor y el mundo. Tenía un equipo,
personas que creían en mí y en mi causa. Esa noche, de vuelta en el piso de Rosa, le conté todo lo ocurrido. Mi amiga escuchó con atención, sus ojos brillando de emoción. ¿Lo ves, Elena?, dijo, abrazándome con fuerza. El universo conspira a tu favor. Las cosas están empezando a cambiar. Y tenía razón. Sentía que finalmente la balanza comenzaba a inclinarse a mi favor. Con Antonio, Javier y Daniel de mi lado, tenía una oportunidad real de recuperar lo que era mío por derecho. Esa noche, antes de dormir, miré por la ventana hacia el cielo estrellado de Madrid. Pensé en mis padres, en lo orgullosos que estarían de verme luchar así. Pensé en Camila, en la esperanza de reconstruir nuestra relación. Y pensé en Víctor, en el hombre que una vez amé y que ahora tendría que enfrentar. Mañana sería un nuevo día. Un día más cerca de la justicia, de recuperar mi vida y mi dignidad. Y esta vez, no estaría sola. Tenía un ejército de extraños dispuestos a luchar conmigo. Con esa certeza en el corazón, me fui a dormir. El camino aún sería difícil, pero ahora tenía la fuerza y el apoyo para recorrerlo. La Elena débil y asustada que había sido expulsada de su casa ya no existía. En su lugar, estaba naciendo una mujer fuerte, decidida y lista para enfrentar cualquier desafío. Mañana sería el día. Mañana, con mi nuevo equipo, regresaríamos a la mansión. No para suplicar, no para negociar, sino para reclamar lo que era mío por derecho. Y esta vez, nada ni nadie me detendría. La mañana amaneció fresca y clara, como si el cielo de Madrid supiera que hoy era un día decisivo. Me levanté temprano, con una mezcla de nervios y determinación bullendo en mi interior. Mientras me preparaba, repasaba mentalmente el plan que habíamos elaborado con Antonio, Javier y Daniel. Rosa me esperaba en la cocina con un café recién hecho y una sonrisa alentadora. «Hoy es el gran día», dijo, apretando mi mano. «Vas a recuperar lo que es tuyo». Asentí, agradecida por su apoyo inquebrantable. «Gracias, Rosa. Por todo». A las 9 en punto, sonó el timbre. Era Daniel, puntual como un reloj suizo. «¿Lista?», preguntó con una sonrisa confiada. Su juventud contrastaba con la seriedad de su traje y su mirada determinada. «Tan lista como puedo estar», respondí, cogiendo mi bolso y los documentos que habíamos preparado. Bajamos a la calle, donde nos esperaba Javier en un coche elegante. El trayecto hacia la mansión fue silencioso, cada uno sumido en sus pensamientos. Yo miraba por la ventana, viendo pasar las calles familiares de Madrid, sintiendo que cada metro que avanzábamos me acercaba más a mi antigua vida, a la mujer que solía ser. Al doblar la esquina y ver la imponente fachada de la mansión, sentí que mi corazón se aceleraba. ¿Cuántas veces había entrado por esa puerta sin pensar, sin valorar lo que tenía? Ahora, cada detalle, cada piedra, cada ventana, parecía gritarme hogar. Javier estacionó frente a la casa. «Recuerda, Elena», dijo, girándose hacia mí, «estamos aquí contigo. Pase lo que pase, no estás sola». Respiré hondo y asentí. Con paso firme, los tres nos dirigimos hacia la entrada. Justo cuando estaba a punto de tocar el timbre, la puerta se abrió. Víctor apareció en el umbral, con Camila detrás de él. Sus rostros pasaron de la sorpresa al desconcierto al vernos allí. «Elena», dijo Víctor, su voz fría y controlada, «¿qué haces aquí?». Sentí una oleada de rabia al escuchar su tono condescendiente, pero me contuve. Este no era momento para dejarme llevar por las emociones. «Vengo a recuperar lo que es mío, Víctor», respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. Víctor soltó una risa despectiva. «¿Lo tuyo? Creo que ya dejamos claro que esta casa ya no te pertenece». Fue entonces cuando Daniel dio un paso adelante. «Sobre eso, señor Martínez», dijo, su tono profesional y seguro, «tenemos algunos documentos que usted debería ver». La sonrisa burlona de Víctor vaciló por un momento. «¿Y usted quién es?», preguntó, la irritación evidente en su voz. «Daniel Andrade, abogado especializado en derecho patrimonial», respondió, tendiéndole una tarjeta. «Y tengo pruebas de que la señora Martínez es la legítima propietaria de esta casa y todos los bienes heredados de sus padres».
Vi cómo el color abandonaba el rostro de Víctor. Por el rabillo del ojo, noté que Camila daba un paso atrás, su expresión una mezcla de miedo y alivio. Esto es ridículo, espetó Víctor, intentando recuperar la compostura. No pueden venir aquí. Oh, si podemos, interrumpió Javier, su voz cargada de autoridad. Y lo estamos haciendo. Elena no está sola en esto, Víctor. Hay mucha gente que respetaba a sus padres y no va a permitir que su legado sea mancillado. Víctor pareció reconocer a Javier, porque su actitud cambió sutilmente. La arrogancia dio paso a una cautela calculada. Esto es un asunto familiar, dijo, intentando cerrar la puerta. Les agradecería que se fueran. Pero Daniel fue más rápido, interponiendo su pie. Me temo que no es tan simple, dijo, sacando un fajo de documentos de su maletín. Estos papeles demuestran que la transferencia de propiedades que usted intentó hacer es completamente ilegal. El testamento de los padres de Elena es claro y no puede ser manipulado de la manera en que usted lo hizo. Vi cómo la fachada de confianza de Víctor se desmoronaba poco a poco. Sus ojos se movían rápidamente, buscando una salida, una excusa, algo que decir. Fue entonces cuando Camila, que había permanecido en silencio hasta ese momento, dio un paso adelante. Papá, dijo, su voz temblorosa pero decidida, creo que deberíamos escucharlos. Víctor se giró hacia ella, la incredulidad pintada en su rostro. ¿Qué estás diciendo, Camila? Estoy diciendo que esto ha ido demasiado lejos, respondió ella, y pude ver lágrimas formándose en sus ojos. Lo que hicimos, lo que me convenciste de hacer, estuvo mal. Mamá no se merece esto. Sentí que mi corazón se hinchaba de emoción. Mi pequeña, mi Camila, estaba volviendo a mí. Víctor parecía acorralado. Miró a Camila, luego a mí, a Daniel y a Javier. Pude ver el momento exacto en que se dio cuenta de que había perdido. Esto no ha terminado, gruñó, pero su voz carecía de la convicción anterior. Oh, yo creo que sí, dije, encontrando una fuerza que no sabía que tenía. Se acabó, Víctor. Esta es mi casa, mi herencia, y voy a recuperarla. Puedes hacer esto por las buenas o podemos llevarlo a los tribunales. Tú eliges. El silencio que siguió fue tenso, cargado de emociones contenidas. Finalmente, Víctor dio un paso atrás, derrotado. Necesito tiempo para recoger mis cosas, murmuró. Tendrás 24 horas, dijo Daniel, su tono no dejando lugar a discusiones. Después de eso, si aún estás aquí, nos veremos obligados a tomar medidas legales. Víctor asintió secamente y se giró, desapareciendo en el interior de la casa. Camila se quedó en el umbral, mirándome con una mezcla de arrepentimiento y esperanza. Mamá, dijo suavemente, yo, lo siento mucho. Sentí que las lágrimas amenazaban con brotar, pero me contuve. Había tiempo para eso después. Lo sé, cariño, respondí. Hablaremos de todo esto, te lo prometo. Entrar en la casa fue como volver a respirar después de haber estado bajo el agua. Cada rincón, cada objeto, me traía recuerdos. Buenos y malos, pero todos míos. Javier y Daniel me acompañaron, asegurándose de que todo estuviera en orden y de que Víctor no intentara llevarse nada que no le perteneciera. Las horas siguientes fueron un torbellino de emociones y actividad. Víctor empacó sus cosas en silencio, lanzando miradas de odio cada vez que nos cruzábamos. Camila, por su parte, se mantuvo cerca de mí, como si temiera que fuera a desaparecer si me perdía de vista. Cuando finalmente Víctor se fue, arrastrando sus maletas y sin mirar atrás, sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. Me derrumbé en el sofá del salón, abrumada por todo lo ocurrido. Javier se sentó a mi lado, poniendo una mano reconfortante en mi hombro. «Lo has logrado, Elena», dijo con una sonrisa orgullosa. «Has recuperado tu hogar». Daniel asintió, añadiendo, «y te aseguro que legalmente, está todo en orden. Nadie podrá quitarte esto de nuevo». Les agradecí a ambos, sintiendo que las palabras no eran suficientes para expresar lo que sentía. Camila se acercó tímidamente, sentándose en el suelo frente a mí. «Mamá», dijo, su voz apenas un susurro,
¿podrás perdonarme algún día? La miré, viendo en sus ojos a la niña que había criado, a la hija que amaba incondicionalmente a pesar de todo. Oh, Camila, dije, atrayéndola hacia mí en un abrazo, ya te he perdonado. Ahora tenemos que sanar, juntas. Esa noche, después de que Javier y Daniel se fueran, prometiendo volver al día siguiente para ayudarme con los detalles legales pendientes, me quedé sola en la mansión con Camila. Nos sentamos en la cocina, como solíamos hacer cuando ella era pequeña, y hablamos durante horas. Ella me contó cómo Víctor la había manipulado, alimentando sus inseguridades y resentimientos. Yo le hablé de mis errores, de cómo había descuidado nuestra relación sin darme cuenta. Hubo lágrimas, risas nerviosas, promesas de hacer las cosas mejor. Y aunque sabía que el camino hacia la reconciliación total sería largo, sentí que habíamos dado el primer paso. Antes de irnos a dormir, salí al jardín. La noche era clara, las estrellas brillaban sobre Madrid. Pensé en mis padres, en lo orgullosos que estarían. Pensé en Rosa, en Antonio, en Javier y Daniel, en cómo la bondad puede aparecer en los lugares más inesperados. Y pensé en mí misma. En la mujer que había sido, en la que me había convertido a través de esta prueba, y en la que quería ser a partir de ahora. Había recuperado mi casa, sí. Pero más importante aún, había recuperado mi fuerza, mi dignidad y la relación con mi hija. Y eso, más que cualquier propiedad o herencia, era el verdadero tesoro. Con una sonrisa en los labios y el corazón lleno de esperanza, volví al interior de la casa. Mañana sería un nuevo día, el primero del resto de mi vida. Y estaba lista para vivirlo plenamente. Los días siguientes a mi regreso a la mansión fueron un torbellino de emociones y actividades. Cada mañana, al despertar en mi antigua habitación, sentía una mezcla de alivio y desconcierto. Era como si hubiera despertado de una pesadilla, solo para descubrir que la realidad era igual de complicada. Víctor, fiel a su palabra, se había marchado en el plazo de 24 horas. Sin embargo, su partida dejó un vacío tangible en la casa. No era tristeza lo que sentía, sino más bien una extraña sensación de libertad mezclada con aprehensión. Durante años, había dependido de él para tantas cosas que ahora me sentía un poco perdida. Camila, por su parte, se esforzaba visiblemente por reparar nuestra relación. La veía moverse por la casa con cautela, como si temiera romper algo o molestarme con su presencia. Cada mañana me preparaba el desayuno, un gesto simple pero cargado de significado. Eran pequeños pasos, pero importantes. Una mañana, mientras desayunábamos en la terraza, Camila rompió el silencio que se había instalado entre nosotras. «Mamá», dijo, su voz apenas un susurro, «¿crees que algún día volveremos a ser como antes?» La pregunta me tomó por sorpresa. Miré a mi hija, viendo en sus ojos una mezcla de esperanza y miedo. «No, cariño», respondí después de un momento. «No volveremos a ser como antes». Vi cómo su rostro se ensombrecía, así que me apresuré a añadir, «seremos mejores. Más fuertes, más sinceras la una con la otra». Camila asintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Me gustaría eso», dijo suavemente. Esa conversación marcó un punto de inflexión en nuestra relación. Poco a poco, comenzamos a reconstruir la confianza que se había perdido. Hablábamos más, compartíamos nuestros miedos y esperanzas. Descubrí aspectos de la vida de mi hija que desconocía por completo, y me di cuenta de cuánto había crecido en los últimos años. Mientras tanto, con la ayuda de Javier y Daniel, comencé a sumergirme en los asuntos de la empresa familiar. Descubrí que tenía una afinidad natural para los negocios que nunca había explorado. Cada día aprendía algo nuevo, y aunque a veces me sentía abrumada, también sentía una emoción que hacía años no experimentaba. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos en el despacho que una vez perteneció a mi padre, recibí una llamada inesperada. Era Víctor. «Elena», su voz sonaba cansada al otro lado de la línea, «necesitamos hablar». Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué podría querer ahora? «Te escucho», respondí, intentando mantener un tono neutral. Hubo un largo silencio antes de que Víctor volviera a hablar. «Quiero pedirte perdón», dijo finalmente. «Sé que no es suficiente, que no borra lo que hice, pero, lo siento.
de verdad. Sus palabras me dejaron sin aliento. De todas las cosas que esperaba oír, una disculpa no estaba entre ellas. Víctor, comencé, pero él me interrumpió. No, por favor, déjame terminar, dijo. Lo que hice fue imperdonable. Me dejé cegar por la ambición, por el resentimiento. Traicioné tu confianza y la de Camila. No espero que me perdones, solo quería que lo supieras. Cuando colgué el teléfono, minutos después, me sentí extrañamente ligera. No había perdonado a Víctor, no estaba segura de si algún día podría hacerlo completamente, pero su disculpa había cerrado un capítulo. Me permitía avanzar sin el peso del rencor. Esa noche, durante la cena, le conté a Camila sobre la llamada de su padre. Vi una mezcla de emociones cruzar su rostro, sorpresa, dolor, y finalmente, una especie de aceptación. ¿Crees que algún día podremos tener una relación normal con él?, preguntó. Suspiré, pensando cuidadosamente mi respuesta. No lo sé, cariño. El tiempo lo dirá. Por ahora, creo que lo mejor es concentrarnos en sanar nosotras mismas. Camila asintió, y por primera vez en mucho tiempo, vi una sonrisa genuina iluminar su rostro. Estoy orgullosa de ti, mamá, dijo. De cómo has manejado todo esto. Sus palabras me llenaron de una calidez que no había sentido en años. Y yo estoy orgullosa de ti, mi amor, respondí, extendiendo mi mano para tomar la suya. Hemos pasado por mucho, pero aquí estamos, juntas. Los meses siguientes fueron de cambio y crecimiento. Con la ayuda de Javier y Daniel, logré ponerme al día con todos los aspectos legales y empresariales de mi herencia. Descubrí que tenía un talento natural para los negocios que nunca había explorado. La empresa familiar, que había languidecido un poco en los últimos años, comenzó a prosperar bajo mi dirección. Camila, inspirada por mi ejemplo, comenzó a mostrar interés en la empresa. Empezó a acompañarme a algunas reuniones, absorbiendo todo lo que podía. Verla crecer, madurar y encontrar su propio camino fue una de las mayores alegrías de mi vida. No todo fue fácil, por supuesto. Hubo días difíciles, momentos en los que la magnitud de lo que había pasado me abrumaba. Pero en esos momentos, encontraba fuerza en las personas que me rodeaban. Rosa seguía siendo mi roca, siempre lista con una palabra de aliento o un hombro sobre el que llorar. Antonio, Javier y Daniel se convirtieron en más que asesores, eran amigos, confidentes, parte de la familia que había elegido. Un año después de aquel día fatídico en que todo cambió, organicé una pequeña reunión en la mansión. Estaban todos, Rosa, Antonio, Javier, Daniel, Camila, e incluso algunos viejos amigos de mis padres. Mientras observaba a todos charlar y reír en el jardín, sentí una profunda sensación de paz. Me alejé un poco del grupo y miré hacia la casa, esa estructura imponente que había sido testigo de tantos momentos de mi vida. Recordé a mis padres, su amor, su fuerza. Pensé en todo lo que había pasado, en cómo había estado a punto de perderlo todo, y en cómo, contra todo pronóstico, había logrado no solo recuperarlo, sino construir algo nuevo y hermoso. Camila se acercó a mí, rodeando mi cintura con su brazo. ¿En qué piensas, mamá?, preguntó. Sonreí, abrazándola. En lo afortunadas que somos, respondí. En cómo a veces, perderlo todo es solo el comienzo de algo mejor. Mi hija asintió, apoyando su cabeza en mi hombro. Te quiero, mamá, dijo suavemente. Y yo a ti, mi amor, respondí, sintiendo que mi corazón rebosaba de amor y gratitud. Mientras volvíamos a unirnos al grupo, pensé en el futuro. No sabía qué nos depararía, pero ya no le temía. Había aprendido que la vida puede cambiar en un instante, que podemos perderlo todo y aún así encontrar la fuerza para reconstruirnos. Había aprendido que el verdadero hogar no está en las paredes de una mansión, sino en los corazones de las personas que amamos. Que la familia no siempre es la que nos da la sangre, sino la que elegimos y la que nos elige. Y sobre todo, había aprendido que dentro de mí había una fuerza que ni siquiera sabía que existía. Una fuerza que me había permitido enfrentar la adversidad, recuperar lo que era mío y, en el proceso, descubrir una versión de mí misma que no conocía. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosas,
sentí una profunda sensación de gratitud. Por la segunda oportunidad que había recibido, por las lecciones aprendidas, por el amor recuperado. Este no era el final de mi historia. Era apenas el comienzo de un nuevo capítulo. Y estaba lista para vivirlo plenamente, con el corazón abierto y la cabeza en alto. Porque ahora sabía que, pasara lo que pasara, tenía la fuerza para enfrentarlo. Y esa certeza, más que cualquier posesión material, era el verdadero tesoro que había ganado en esta travesía. Un tesoro que nadie podría quitarme jamás.